Desde los estudios de Radio Nuestra América les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes al programa Nuestra Entrevista. Un programa que entrevista a personalidades de Latinoamérica, o mejor dicho, de Hispanoamérica por todo el mundo, incluyendo los mismos Estados Unidos. Radio Nuestra América se encuentra en el estado de Indiana y desde aquí transmitimos a todo el mundo de Hispanoamérica. En esta ocasión tenemos a un escritor y un investigador mexicano que se llama Eduardo Fernández y él es investigador de muchos aspectos sociales entre México y Estados Unidos, en particular sobre los temas migratorios. Y está aquí con nosotros y le doy la más cordial bienvenida a Eduardo Fernández Guzmán, profesor e investigador. Adelante, Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Armando. Te agradezco enormemente la apertura a este espacio que, bueno, pues a todas luces tiene un efecto muy grande en la comunidad hispana. Felicidades por estos programas que seguramente dan de mucho que hablar, de muchos temas, de Uh -huh. muchas cuestiones. Uh -huh. Gracias, Armando. Aquí estamos para servirte. Uno de los temas importantísimos que hay ahorita que suena por todos lados es las relaciones entre México y Estados Unidos, principalmente ahora con el presidente Donald Trump, que lleva más de un año en su segunda gestión, que está ocasionando muchos estragos. Se habla de una invasión a la soberanía mexicana, con la presencia de agentes de la CIA, aunque muchos lo niegan, otros lo aprueban, hasta creo que el gobierno mexicano niega que haya sabido del asunto, o no sé si ya lo declararon que sí sabían. ¿Y cómo entras tú dentro de tu campo de investigación hablar del tipo de las relaciones migratorias entre ambos países o a nivel mundial? Bueno, la pregunta tiene muchas aristas y muy complejas Ujú, al mismo tiempo, Armando. ujú, Hablar de Donald Trump es hablar de muchos asuntos. Asuntos de seguridad, asuntos de geopolítica, asuntos de migración, asuntos de la relación binacional, asuntos económicos, de integración. O sea, son muchísimos asuntos que está abriendo Trump en su agenda política, ¿no? ujú, Yo creo que está abriendo muchos frentes de una manera muy acelerada, muy precipitada, un poco, yo creo, racional, porque, bueno, pues yo creo que tal vez sí lo entiende bien, ¿no? Porque yo creo que a estas alturas del partido y con un presidente que tiene asesores del más alto nivel, con unos centros de investigación pero de investigación a lo más profundo o investigación académica. No creo que no se den cuenta de cuál es la realidad de la geopolítica, de la correlación de fuerzas a nivel internacional, del asunto de la interdependencia de la migración como a nivel mundial. O sea, no creo que no se dé cuenta de todo eso. Lo que pasa es de que más allá de eso hay asuntos que la mayoría de los mortales no sabemos ni cómo se estén gestando ni para qué se estén dirigiendo. En el asunto propiamente de la migración, y ahorita si quieres hablamos un poco de la cuestión de la seguridad, pero en la cuestión de la migración, que es la que estoy un poco más atento y he analizado un poquito más, pues ahí sería cuestión de analizar varias cosas y te invito más o menos y invito a la audiencia a que reflexione sobre aspectos centrales. Por ejemplo, la migración. La migración México-Estados Unidos es un fenómeno de larga duración. Para empezar, es un fenómeno de larga duración. Es un fenómeno estructural, histórico estructural. Es un fenómeno de codependencia, es un fenómeno de interdependencia económica, de mercados, de economía global, del sistema capitalista, de la interrelación que existe entre México y Estados Unidos. O sea, no podemos descartar eso. Se ha construido el sistema migratorio más dinámico y antiguo del mundo. Esto no es de ahorita. O sea, si lo vemos históricamente desde la segunda mitad del siglo XIX, desde ahí se sentaron las bases para toda la construcción de lo que hoy tenemos
como ese gran sistema migratorio, pero se vino a afianzar y se vino a fortalecer, sobre todo en los primeros años del siglo XX, cuando Estados Unidos prescindió de la mano de obra asiática, sobre todo de los chinos, desde 1884, con la ley de exclusión chinos que echaron a los chinos de Estados Unidos y después a los japoneses. Anteriormente habían sido los de Europa del Este, pero a inicios del siglo XX, los mexicanos se constituyeron como la mano de obra más fuerte en Estados Unidos. ¿Y por qué? Simple y sencillamente por el desarrollo del capitalismo del suroeste, sobre todo la construcción de las vías ferroviarias y sobre todo por el enlace de las dos grandes zonas de destino y de origen. Acá en México, por ejemplo, la zona histórica de migración, que es Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, se constituyeron principalmente en esos años por ser una zona altamente demográfica, por tener una zona ampliamente sobrante de mano de obra y que, bueno, proveyeron en ese momento al desarrollo a través del ferrocarril a todo el suroeste estadounidense. Ahí empezó una dependencia y una relación muy fuerte de la construcción de comunidades binacionales en Estados Unidos. El transnacionalismo empezó a suscitarse y a fomentarse de una manera tan fuerte, ¿no? O sea, esa relación entre migrantes y comunidades de origen. Por lo tanto, ahí se empezó a construir toda una tradición migratoria en vastas zonas de la región mexicana y también en Estados Unidos, zonas de destino, ¿no? California, Texas, Illinois, etcétera, zonas que desde hace décadas vienen formando comunidades latinas, sobre todo mexicanas, pues mexicanas y latinas, pero que han construido pues enclaves étnicos, que han construido comunidades binacionales, que han construido toda una serie de andamiajes culturales, económicos, y que es muy difícil que en este momento se pueda zafar y prescindir de toda esa realidad histórica. Por lo tanto, digan lo que digan los presidentes de Estados Unidos sobre la realidad de la migración, va más allá de ese discurso explosivo, disruptivo, xenofóbico. No lo pueden frenar porque es una realidad más allá del discurso y la percepción ideológica del momento. Estados Unidos, fíjate, Armando, desde el siglo XIX ha construido a través de esa visión nativista que se le llama la visión WASP, que es White Anglo-Saxon Protestant, ¿verdad? Ellos han construido a partir de esa visión muy, muy discriminativa, racista, esa concepción de atracción y expulsión. Te lo explico. En momentos cuando necesitan del migrante, los mandan llamar. Y ahí están las políticas migratorias muy activas, los llaman, pero cuando hay crisis económicas, cuando todo parece que va mal, ¿quién es el chivo expiatorio? Por los migrantes y sobre todo los mexicanos que la han padecido a lo largo de varios ciclos históricos. La padecieron en 1929 con la gran crisis del capitalismo. Y en la década de 1930, por ejemplo, hubo miles de deportados desde Estados Unidos para México. Y así lo vemos, por ejemplo, cuando terminó el programa Bracero, en el programa Indocumentado, después cuando vino la Simpson Rodindo, que, bueno, sí legalizaron a unos millones de mexicanos, pero después ha venido un proceso continuo de aceptación y deportación. Entonces, esto no es novedoso. Lo que sí vino a calar hondamente fue el discurso, porque si nos ponemos a pensar, Armando, en las cifras así fríamente, y muchos analistas han visto de que, por ejemplo, en Obama y en otros administraciones, a estas alturas había más deportados que el mismo Trump ha hecho. Pero ¿qué ha pasado? Trump ha incendiado, ha provocado y ha dejado una estela de sufrimiento, de miedo tremendo como jamás se había visto en la historia de ninguna administración de Estados Unidos. Entonces, la cuestión del miedo, la cuestión de la política xenofóbica ha sido tremenda y ha tenido y va a tener repercusiones psicosociales que se van a estudiar o se van a necesitar y a meritar estudiar en el futuro porque ha dejado una estela de sufrimiento tremenda. Entonces, tengamos en cuenta eso. Trump es un tipo que no sé qué pase en sus fueros internos, ¿no? Qué tan estable esté, ¿no? Pero lo que sí ha hecho es que ha cundido y ha expandido un miedo terrible en la población latina. Eso es en cuanto a la cuestión de la migración.
Ok. Una de las cosas que hemos analizado nosotros acá en Estados Unidos, principalmente entre la población chicana o mexicoamericana, es que lo que está haciendo Donald Trump es una limpieza racial que no se veía en Estados Unidos desde hace muchos años. Es Ujú, más, es una, más que, por ejemplo, si hablas de Barack Obama, Barack Obama deportó a más de 2 millones de personas ujú. en su haber, o sea, en sus 8 años de, de gestión. O sea, le llamaban hasta el presidente que ha deportado, el mayor deportador de la historia. Clinton no se quedó atrás y eran demócratas. O sea, Sí, Clinton y Obama, entre los dos, han deportado a muchos. Inclusive, por ejemplo, con Clinton fue el responsable de que se hiciera la ley de responsabilidad migratoria que limitó a muchos a emigrar a Estados Unidos. Y son las consecuencias de la ley de inmigración que hay actualmente. Pero con Donald Trump en su primera gestión era contra los mexicanos. Se los acusaba o no se nos acusó de violadores, de todo, ¿no? Sí, hasta como creo que hasta con trapeador del suelo. Pero en esta sí. ocasión agarró parejo. O sea, los mexicanos somos la mayoría, eso sí, Ujú. indiscutiblemente. Pero acá en Estados Unidos, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles siempre ha sido como el campo de batalla inicial por parte de los gobiernos que han atacado a la población migrante. Por ejemplo, siempre que va a ocurrir algo en el país fuertísimo, siempre empieza en Los Ángeles. Y eso se ha visto a lo Claro, largo de la historia. Y en esta claro. ocasión manda a uno de los agentes de inmigraciones más racistas que ha existido en la historia, que es Gregory Bovino, que venía de la ciudad del centro en California como el jefe de ahí, de la patrulla fronteriza, lo manda y lo pone a cargo. Y él es el responsable de dirigir todo lo que hemos visto entre el 2025 y el 2026, todas las atrocidades, los muertos, todos, pero han agarrado parejo, han agarrado a todos los grupos técnicos, se han agarrado hasta personas que ni siquiera sabían lo que era inmigración, me imagino, ¿no? Como en el caso de otros países, como fueron de Somalia, que llegaron a Minnesota, que es que por los somalíes y agarraron parejo y se empezaron a pelear los blancos agentes de migración contra la población blanca. Cuando Sí, ya toca la población blanca, ahí ya la sociedad estadounidense despierte. Ah, caray, esto pasa en América, esto pasa en Estados Unidos. No lo creen, aunque se lo hayamos dicho por muchos años de que a los otros latinos color café o morenos nos ha ido mal a lo largo de la historia, como tú lo mencionaste, los años de la depresión, el programa Bracero, la frontera entre México y Estados Unidos se abre y se cierra de acuerdo a los intereses, la Segunda ujú, Guerra Mundial empieza y se abren las puertas, se acaba la Segunda Guerra Mundial, se cierran las puertas y así sí, sucesivamente. Pero lo que sí vemos, realmente lo que sí vemos es una limpieza racial por la mentalidad racista. Es el destino manifiesto en el siglo XXI. El destino manifiesto que consideraba Estados Unidos como que tenía el poder de Dios o la bendición de Dios para hacer lo que quisiera. Y la doctrina Monroe, que ya le llamamos aquí Donroe por lo de Donald. sí, 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 porque cierto. está haciendo lo mismo que es la misma política de impedir que los europeos llegaran a Estados Unidos, porque era solo para América, para los americanos, ya voltear, en vez de voltear hacia el este, hacia Europa, ya voltearon hacia el sur. Y hacia Sí, el sur es que decir todos nuestros recursos, ya que Estados Unidos no es autosuficiente solito no se sostiene, tiene que traer de donde sea. Ahí tienes el ejemplo de Venezuela, necesitan el petróleo, la mayor sí, fuerza, creo que la mayor, no sé de que el petróleo es el mayor, la mayor reserva, ¿no? O más que Arabia, que es Venezuela. Pues lo tienen aquí al patio trasero, en vez de ir hasta Arabia, mejor lo sí, agarran de Venezuela. Entonces, y ahí está, todas las intervenciones. sí, claro. Entonces, hasta cierto punto consideramos la inmigración como un aspecto racial, de limpieza racial, porque lo que yo recuerdo, acá en Estados Unidos estudiamos, a los que vamos a la universidad, hemos estudiado las relaciones entre México y Estados Unidos, pero se ven como que las relaciones entre los dos países
se quiebra el 2 de octubre de, no, perdón, el 2 de febrero de 1848 con el cese de las hostilidades entre México y Estados Unidos. Y hay un tratado que se firmó en octubre del 48 del siglo XIX, en donde ya cesan las hostilidades, se firma el tratado y se divide México. Sí, Y, sí, el y Tratado entonces yo Guadalupe digo, Hidalgo, ese sí. tratado para muchos estadounidenses de origen mexicano, que están conscientes, ese todavía es vigente. Ujú. Está vigente, sí, pero México como que es carta muerta. Y muchos de los problemas que hay entre México y Estados Unidos, lo que hemos visto, es que se pueden resolver muchas de las cosas si México realmente como macho, aquí hay un tratado que firmamos en 1848 y ustedes lo están violando desde el día uno. Ujú. Y no lo han hecho. O sea, es como que hay un miedo hacia Estados Unidos de qué me van a hacer, qué me van a hacer si me pongo al tú por ti con el tío Sam o con el gringo. Entonces yo digo que todos esos problemas vienen desde entonces hasta ahorita y hay un miedo en México, yo creo que de enfrentarse a Donald Trump o de enfrentarse a quien sea. Entonces, no sé hasta cierto punto. Y tomando en cuenta que México es el que en cierta forma es el que sostiene a Estados Unidos en la cuestión de los productos. O sea, el comercio y todo eso, todo lo que casi consumimos por acá viene de México. Sí, la realidad entre los dos países es muy compleja, Es compleja. Ujú, es muy compleja, pero también de una interdependencia tremenda, porque el gran porcentaje de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, el 98% de la migración internacional está concentrada en Estados Unidos. O ujú, sea, es una realidad, la relación entre las remesas y el desarrollo en vastas poblaciones de la geografía mexicana también es una realidad, ¿no? De ujú, 56.000, 58.000, oscilando, ¿no? Baja, sube o baja la cantidad de remesas internacionales a México, pues eso también es un alivio temporal, ¿no? Y hasta cierto punto de muchas cosas para las familias mexicanas. Hay un gran debate y una gran discusión en relación a eso, Armando, en cuanto a los estudiosos del impacto de la remesa y el desarrollo. Para algunos, el impacto es negativo y para otros es positivo. Para los que tienen una visión un poquito más acercado a la visión positiva que se le llama, ¿no? Y las remesas tienen un impacto positivo. ¿Por qué? Porque tiene efectos multiplicadores, porque permite tener acceso a alimentación, educación, vivienda, calidad de vida a través de las remesas. Y bueno, los efectos son positivos según esa visión que está más acercada con la visión del Banco Mundial, con la visión neoclásica de la teoría de las migraciones. Y la perspectiva negativista o negativa de las remesas dice, no, tienen un efecto negativo las remesas. ¿Por qué? Pues porque multiplica la desigualdad, porque genera inflación, etcétera, etcétera, y está más cercano a una concepción más marxista del asunto, ¿no? Entonces, ahí ese choque está constantemente también en los estudiosos del impacto de las remesas para el desarrollo de las localidades de origen y de las regiones de origen. Entonces, pues ahí está ese debate, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, las remesas son muy importantes porque han permitido también que muchas poblaciones tengan acceso a la educación. O sea, hay muchas familias que no tenían la posibilidad de que sus hijos fueran a la universidad, pero a través de la remesa, pues ya pudieron mandarlos a la universidad y muchos hijos son productos de esa transferencia constante y sistemática de las remesas. Muchas casitas tuvieron la posibilidad de reconstruirse, tener piso de asbesto o losa, etcétera, y tirar el adobe, por ejemplo, que a veces pues era una cuna también ahí de alacrancitos y otras cositas, ¿no? Entonces, viéndolo así fríamente y viendo cómo el impacto de la migración, sobre todo la migración de las remesas han tenido, es fundamental. Pero no solamente la migración ha tenido un impacto fuertísimo a través de la cuestión del desarrollo económico, sino también incluso cultural y también de la cuestión de la movilidad social. Yo estudio por ahí tengo un librito que analicé la movilidad social intergeneracional en la migración.
y analicé a empresarios migrantes en Estados Unidos, inmigrantes de segunda generación, nacidos en Estados Unidos y que estudiaron una carrera universitaria. Entonces, al analizar el concepto de movilidad social ascendente, se observa cómo los migrantes, cómo la migración es un modo de movilidad social. Y los índices de movilidad inmediatamente se disparan. Por ejemplo, a ver, Armando, mira, vete más o menos como a los 60. Enfócate en los 60, en los 70, en las poblaciones, una población michoacana, por ejemplo, pobrísima, que solamente tenían, los que trabajaban solamente trabajaban en el campo, trabajaban en varias cosas. Cuando se van a través del programa Bracero anteriormente y después ya en los periodos subsecuentes, empezaron ya a construir sus casas, empezaron a, a mandar a los hijos a la universidad, empezaron a alimentarse mejor, empezaron a hacer muchas cosas. Entonces, la migración permitió una movilidad social ascendente en muchos de ellos. No tuvieron antes muchas cosas, ahora a través de la migración de Estados Unidos tuvieron esa posibilidad de movilidad. Entonces, la movilidad como un concepto yo creo que ahí se aplica y sí es realmente observable para muchos y muchos mexicanos que han ido a Estados Unidos. Pero mira, ahí también hay otra cosa y eso sería cuestión también de discutirlo. Muchos de los migrantes no le temen a Estados Unidos. Muchos de los migrantes están agradecidos con Estados Unidos porque les permitió precisamente hacer lo que en México no pudieron hacer los gobiernos en turno, darles empleo, darles educación, darles oportunidades, darles otras opciones que sí encontraron en Estados Unidos de inmediato, ¿no? Al llegar a Estados Unidos y tener la posibilidad de tener una casa en poco tiempo, de tener un carro en poco tiempo, aún con todas las condiciones tal vez de discriminación y lo que tú digas, Armando, pero estos migrantes que venían sufriendo y padeciendo el hambre en carne viva acá, y tener la posibilidad en Estados Unidos con tan poquitos dólares de tener una alimentación de mayor calidad, de tener acceso a otras cosas. Yo he visto, por ejemplo, en muchas entrevistas con migrantes y les preguntaba así, exprofeso, oigan, ¿ustedes están agradecidos con Estados Unidos o qué piensa Estados Unidos? Estamos sumamente agradecidos con Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque la patria es quien nos da de tragar, dicen ellos. Y Ujú. es cierto, o sea, donde tú tienes la oportunidad, ahí te desarrollas y hay que preguntarle a los migrantes, hay que acercarnos más a los migrantes para entender muchas cosas. Ellos pueden estar inconformes con muchas cosas. Ellos yo creo que yo percibo que más bien muchos de los migrantes lo que se quejan más no es tanto de Estados Unidos. Sí, hay ciertas cuestiones como el clima, ciertas cuestiones de racismo tal vez, pero no se van a quejar mucho de las posibilidades económicas que tienen. De que se quejan mucho ¿de qué se quejan de México? De la corrupción, de todas esas cuestiones que están ahí latentes de manera continua de los gobiernos en turno. Mucha corrupción, mucha discrecionalidad, mucho abandono al campo, a los grupos vulnerables, poca atención, ¿no? Entonces yo creo que por ahí más o menos está mucho de los, de los, de las quejas de los migrantes sobre su lugar de origen. Cuando vienen acá, estupendo, se la pasan fabuloso gozando de la alimentación, porque además en México pues goza de una de las gastronomías más ricas, más diversas y más prestigiadas en el mundo, ¿no? Se la pasan fabuloso, el clima, estar con los familiares, o sea, tiene muchas ventajas para ellos, pero ya al preguntarles, ¿te gustaría venirte a vivir definitivamente a México? Dicen, pues ¿a qué cabrones voy a hacer allá? ¿Qué voy a hacer? Y con estos repuntes de la inseguridad, con todas estas cuestiones que han detonado precisamente los índices de migración y con todo lo que estamos viendo, pues imagínate el migrante, qué es lo que piensa, en qué está parado. Y ahí es precisamente el discurso de Trump ha pegado, yo creo que ha permeado en varios sectores de los migrantes. Yo creo que están en un dilema, están en una coyuntura ahí, una disyuntiva muy fuerte. Muchos migrantes apoyando a Trump, sobre todo porque se metió en la llaga más sensible del gobierno mexicano, que es precisamente la penetración del crimen organizado en todas las estructuras del gobierno y en todos los niveles más altos de ejecución de las cosas más fuertes en México. Yo creo que eso sí dicen, caray, ¿cómo fue posible que un señor llamado Trump haya puesto el dedo en la llaga y haya dicho, haya indicado las cosas que están
sumamente putrefactas y sumamente en México. ¿Por qué tuvo que haber venido él a decirnos, ¿no? Y otros dicen, bueno, no es que Trump no es nadie para decirnos. Entonces el asunto de la soberanía juega ahí un papel central. Entonces la disyuntiva es muy poderosa, ¿no? Por un lado, los que apoyan a Trump, pero solamente en la parte de el asunto de la seguridad, no tanto en el asunto de la migración, y los que sí apoyan a Trump, tanto en asuntos de migración como de seguridad. Entonces yo creo que la comunidad mexicana o los mexicanos en Estados Unidos están sumamente divididos y no sé hasta ahorita si hay estudios ya, encuestas donde den muestra de quiénes son los que tienen un poquito más quiénes están ganando, los que están en contra de Trump o a favor de Trump. Entonces, no lo sé, ahí en ese punto estoy de no identificar plenamente quiénes son la mayoría ahorita, Armando. Ujú. No, o sea, aquí, bueno, es cuestión nada más de buscar dónde están los estudios y puede ser que en las universidades o hay un lugar que se llama Pew, es P-E-W, que es Ujú. un lugar de... Pew es las bancas de las iglesias, donde uno va a la iglesia y se sienta. Ujú. Y es un centro de investigación que tiene mucha información sobre estadísticas y todo eso. Sí, Es sí, cuestión de buscar si hay algo por ahí, o alguna de las universidades, los estudios chicanos, puede ser que se escuche algo. Hay un libro que escribió un ex maestro y un amigo mío que se llamó Rodolfo Acuña, acaba de morir hace como un mes, murió ya muy grande de edad. Él escribió un libro que se llama América Ocupada, cuestión de que lo busques, si ya no está en existencia en México, lo publicó el Fondo de Cultura Económica hace muchos años. Y es el libro ujú, de texto acá en las universidades, especialmente en los estudios latinos o en los estudios chicanos. Y él sí hace todo lo que estamos hablando ahí, él lo menciona y ahí están todas y está actualizado hasta por el mismo autor como por quienes continúen con su trabajo. Puede ser, ese sí, podría ser un buen libro de texto. O algunos otros cuestiones de ver a todos los escritores México-estadounidenses que han hecho estos estudios y puede ser que por aquí. Aquí ya tengo un amigo que es profesor aquí de la universidad y fue profesor de la Universidad de mi hija allá en Stanford, se llama Luis Fraga, él también tiene libros sobre esas cuestiones, si lo buscas, él vive aquí cerca, ya Luis se Fraga, retiró de la ujú, lo universidad, anoto. Luis Fraga o Rodolfo Acuña. Esos son los No, que más o ya. menos los que te podían ayudar como investigador, porque ellos ya lo investigaron por ti, Ujú. se podría decir, y Sí, sí, habla claro. sobre todos esos temas. Inclusive Luis Ujú. estuvo hace como 3 días aquí en mi casa, pero es cuestión de más de que lo busques y te enteres más. Pero lo que sí hemos notado de que inclusive hay hasta pláticas entre nosotros, entre la familia, ¿nos vamos de Estados Unidos o no nos vamos? Y aún de que son nacidos aquí, ya estamos hasta pensando ir cruzar a Canadá y meternos allá porque viene con todo. Aquí a Ujú. veces ni queremos salir porque puede ser que ande por ahí la policía de inmigración y nada más por el aspecto nos detengan, aunque saquemos Sí, pasaporte, saquemos la bandera de Estados Unidos y todo eso, sí, ¡pum! Te arrestan. Ahora, con sí. respecto a quienes apoyan a Trump, quienes no apoyan, hace poco nos enteramos en un programa aquí de la radio, el programa tiene el nombre chistoso que se llama La Migra y Usted. Y la migra, pues ya sabes que es inmigración. Y nos enteramos de que uno de los fundadores de Latinos por Trump lo arrestaron y lo deportaron. No, jole. Que veas, entonces imagínate cómo la reacción de sus seguidores, cómo Sí, al sí, que sí. apoyamos nos está corriendo a nuestro líder, ¿no? No me acuerdo el nombre del Ujú. tipo, pero salió acá con información así como un latino que apoya a Trump, lo detiene la misma policía de migración y lo sacan. Sí, Entonces sí, sí, aquí sí. no le importa quién sea simpatizante o no simpatizante de Trump, mientras tengas el color moreno, bigote, pareces, nada más con el aspecto étnico, ya eres un Sí, sospechoso para sí, inmigración. sí, efectivamente. Mira, yo creo que Armando, eh, viéndolo así, haciendo un análisis así decantado, Ujú, sosegado de la historia de la migración México-Estados Unidos y sobre todo de la migración internacional a nivel global, va uno encontrando rutas y pistas de análisis
que te conducen a entender que la migración es un fenómeno, vuelvo a insistir nuevamente, de carácter histórico y estructural, y que hay cosas que por más que se metan en el tapete de la discusión política en boga y una coyuntura así muy pasajera, no van a poder revertir, porque el fenómeno de la migración es un fenómeno que está profundamente vinculado con las más profundas raíces del sistema capitalista, ¿sí? Y de la interdependencia, porque cada vez más somos interdependientes. La globalización precisamente es eso, ¿no? La interdependencia que existe y la interconexión que existe desde región en región. La migración ha constituido como un nodo fundamental en esa dependencia estructural entre los países. Entonces, lo que diga Trump, lo que digan estos políticos en turno, que llegan en momentos coyunturales así realmente álgidos y conflictivos, en este caso, en una coyuntura geopolítica muy específica, ¿no? Porque Estados Unidos está perdiendo supremacía en relación con China. Con China está creciendo a ritmos espectaculares en todos los sentidos, en las actividades estratégicas, científicas, tecnológicas, de innovación, incluso hasta militar, están avanzando mucho. En la parte de la construcción, de la geopolítica y de las alianzas, Estados Unidos se metió en un marasmo, pero en una camisa de fuerza tremenda, ¿no? Cómo pelearse con Europa, sus antiguos aliados, cómo estar abriendo frentes por aquí, por allá de una manera innecesaria, tratando narcisistamente de sentirse que es una supremacía eterna, ¿no? Y casi designada por un Dios supremo, ¿no? Y ahora meterse con el Papa, con esa imagen icónica que recorrió el mundo y que le trajo muchísimas negativos, ¿no? A Trump. Y en la parte arancelaria con la cuestión económica, la inflación, o sea, los bonos negativos que está adquiriendo Trump son totalmente contundentes y apabullantes. O sea, no hay manera ni de cómo estar, ni cómo defenderlo, ¿no? O sea, cómo defiendes a una persona que está minando incluso la seguridad misma de los Estados Unidos, porque yo creo que el miedo que está infundando también puede ser muy peligroso, porque la gente con miedo, olvídate, pierde la racionalidad, desde esas estructuras psicológicas de equilibrio emocional, etcétera. Cuando tú las destrozas, cuando tú las aniquilas, cuando tú las echas en tierra, vienen sucesivos movimientos sociales irracionales, ¿no? Entonces, no sé lo que quiera provocar, pero lo que sí me queda muy bien claro es que ante esta gran coyuntura de miedo que ha provocado a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, no va a desactivar los mecanismos más profundos de la dependencia de la migración en el mundo, ni va también a echar a millones de mexicanos ni latinos. ¿Por qué? Porque sencillamente la economía se viene en ruinas. O sea, es ponerse un doble balazo en el pie. ¿Sí? Entonces no lo va a hacer, pero lo que sí está haciendo Donald Trump, y eso es lo inquietante, lo injusto, lo malvado, es el miedo que está imponiendo y todas las repercusiones, digo, a nivel comunitario, a nivel de vínculos comunitarios, a nivel psicológico, todos los efectos psicosociales que está provocando en las comunidades latinas y más allá de las latinas, eso sí va a durar durante mucho tiempo. No se quita con un plumazo, ni con un decreto, ni con nada. Lo que está provocando es que está haciendo que muchas generaciones vivan con mucho miedo por mucho tiempo. Y eso lo que, imagínense en el tejido social lo que representa, lo que construye, estar armando toda una narrativa de miedo y que la comunidad se esté desarrollando en esos toques, ¿no? Ya ni para salir a un restaurante, ya ni para salir por el tono de mi piel, pues eso realmente es desquiciante. Entonces, eso es yo creo que el toque más dramático, más triste del asunto, toda la secuela y todo el daño que está dejando este señor, y no solamente a nivel de Estados Unidos, es a nivel mundial. O sea, porque la preocupación es latente, Armando. O sea, un tipo de esta naturaleza con ese calibre psicológico, ¿de qué, qué es capaz de hacer y qué es no capaz de hacer? Pero ahí, imagínate lo que se está haciendo en Irán
y cuando dijo que arrasaría toda una civilización, etcétera. O sea, imagínate el impacto que se tiene a nivel global, ¿no? Si de por sí estamos en un marasmo, estamos en una dinámica de mucho miedo colectivo, la tecnología, la distancia que ha provocado la tecnología en el ser humano, em, la cuestión de la crisis de la gobernanza, porque la democracia también está entrando en un tobogán, está entrando en una crisis desde hace tiempo, ¿no? La democracia liberal está entredicho, las izquierdas están para abajo, las derechas están para abajo, el modelo democrático es un modelo muy cuestionado y que no tiene muchos asideros, ¿no? Y la cuestión del cambio climático, el cambio climático también es un asunto que ha movido demasiado la psicología y la concepción y el imaginario de las colectividades, las inseguridades que han permeado fuertemente en muchos países, como por ejemplo México y otras cosas, ¿no? Entonces, inseguridad, gobernanza, democracia, cambio climático, todo eso se conjunta con el cambio tecnológico, la inteligencia artificial y todo este rollo de que nos va a dominar, que unos que sí, que otros que no. O sea, estamos en un momento histórico en el cual el miedo está campeando, está poniéndose ahí en el tapete. Entonces, lo que diría un filósofo, lo que necesitamos es el retorno de los buenos. Es el retorno de la certidumbre, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? No lo sé, pero eso es precisamente lo que debemos de construir a partir de renovadas concepciones filosóficas, religiosas, espirituales, ¿no? Acercarnos tal vez a la filosofía estoica, al taoísmo, al budismo, a las filosofías clásicas, ¿no? Los estilos de vida, a las concepciones holísticas, a la relación del ser humano, a la reconstrucción del tejido social, o sea, comunitario. O sea, tal vez suene muy romántico, pero estamos en un momento en el cual necesitamos levantar la bandera y pausar un poco más ese miedo, ¿sí? Pausarnos y ver que la historia es una ruta que nos da las claves de lo que permanece y de lo que se transforma. Y hay muchas cosas como historiadores que debemos de hacer. Por ejemplo, decir, hay cosas que solamente son fuego, rapidez y se acaba, y hay otras cosas que sí van a permanecer. Sí, más o menos me queda claro lo que estoy diciendo, ¿verdad, Armando? Sí, Más o sí, sí, menos. sí, sí, te Sí, entiendo. Sí. Ahora con respecto a lo actual en México, esta cuestión del accidente donde mueren dos oficiales mexicanos y dos estadounidenses que después se descubre que son agentes de la CIA, y se habla mucho yo digo como es un discurso ya muy viejo de la soberanía, pues todo el tiempo se ha hablado de la soberanía. ¿Cuántas veces Estados Unidos invadió México en sí, diferentes gobiernos? Entonces ahora se habla de la soberanía, como que si la soberanía fuera algo así, wow. ¿Y cuántas veces se ha violado la soberanía en México desde que tú conoces y desde que yo conozco? Pues muchas veces, sí. ¿no? A ver, ¿cómo ves ahorita lo que ocurre puede Bueno, ocurrir pues, realmente una intervención militar en híjole, México? no es O que sea, Trump dice, fíjate, eh, escuché un día a un periodista ujú, mexicano, ¿cómo se llama? López Dóriga, creo que se sí, llama, señores, que lo dijo, que tenía un memorándum o una nota del Departamento de Estado en donde se le estaba pidiendo la opinión del legal de que sería ya factible poner botas en el terreno, o sea, soldados, para ir a México. Y eso es, y dije, esto es lo peor que le ha pasado en México en los últimos años. No es posible, que tener mucho cuidado, porque lo hizo muy alarmista, ¿no? Pero en cierta forma, ¿es factible o es posible o es nada más puro discurso político de que puede haber realmente una intervención militar contra los carteles de la droga en México? Mira, Armando, yo creo que en esa cuestión de la intervención de la CIA y todo eso es una verdadera hipocresía porque sabemos bien que la CIA está presente en México y en todos los países, ¿no? Como una política de seguridad nacional y como un asunto crucial para Estados Unidos. O sea, la CIA y Estados Unidos es una historia de Hasta, realmente hasta expresidentes inseparable, ¿no? mexicanos trabajaban para la CIA, ¿no?
Pues hombre, expresidentes de México. Sí. presidentes de México trabajaron para la CIA, muchos Mm, policías mexicanos trabajaron para la CIA. O sea, Estados Unidos, uno de los grandes éxitos que tiene Estados Unidos a nivel mundial es precisamente por sus sistemas de seguridad. mm, Espionaje contra contraespionaje. O sea, no podemos negar eso. O sea, y quien quiera cerrarse a eso, yo creo que no conoce la dinámica de la política más profunda de la seguridad nacional de un país. Así como México tiene sus espías que están espiando a profesores, a investigadores, que están espiando a todo el mundo, ¿por qué? Simplemente porque es una lógica de seguridad y punto. Y nadie lo va a cuestionar porque es querer perpetuarse, y eso lo siguen todos los países. La CIA ha estado presente y estará presente. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque es una parte inherente a su política exterior y a su política y a su concepción de seguridad nacional. ¿Sí? Entonces, el dinamismo de la CIA, que es uno de las instituciones más profesionales, más tecnificadas, más del mundo, pues obviamente tienen que tener ese control y ese seguimiento y esa información puntual. Ahora, que hayan estado presentes en este momento tan complejo, donde se está poniendo a prueba una supuesta soberanía, pero ¿cuál soberanía? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de una intromisión abierta y tan fuerte del Banco Mundial, del Banco Interamericano, del Fondo Monetario Internacional, en las políticas económicas, sobre todo en la cuestión de la implementación del neoliberalismo en México, ¿qué es eso? Eso es soberanía. O sea, ¿cómo se difumina la soberanía a través de los organismos internacionales que imponen políticas a diestra y siniestra? ¿Sí? ¿Eso se llama soberanía? No lo creo. Y así muchas cosas nos podríamos ir. Aquí la cuestión de fondo es, yo creo, no sé, primero hay que verlo desde una perspectiva. ¿Quién es Malú Campos? Pues es una gobernadora de oposición, ¿estamos de acuerdo? mm. ¿Sí? Es una gobernadora de oposición. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha dicho exactamente lo mismo con otros gobernadores que están sumamente cuestionados? Como el caso de Sinaloa, de Américo, allá en Tamaulipas, y muchos otros gobernadores que sabemos que tienen antecedentes sumamente no tan transparentes. ¿Por qué precisamente en este momento? Y no estoy defendiendo a la oposición, ¿no? Porque la oposición también es indefendible en muchas cosas, ¿no? Se critica mucho lo que ha hecho Morena en cuanto al desmantelamiento de organismos autónomos, en cuanto al apuntamiento hasta ciertos tonos autoritarios, antidemocráticos, etcétera, ¿no? Por la misma construcción del orden judicial y la manera en cómo lo hicieron, las mayorías calificadas artificiales que hicieron, toda la cuestión de las corcholatas y el proceso electoral al interior de Morena y todos los enriquecimientos que se han visto, los escándalos que se han visto en todos los miembros de la clase gobernante, ¿no? Que, que no han hecho nada diferente a lo que hicieron en el pasado, pero también la oposición no tiene un discurso, una narrativa alternativa, fuerte, sólida, con figuras frescas, alternativas, de política de vanguardia, etcétera. Tampoco lo tienen las mismas personalidades. Estamos jodidos en México en ese sentido, ¿no? Por un lado y por otro. Entonces, lo que diga la oposición también luego muchos dicen, ay, caray, pues a lo mejor tienen sentido en la cuestión de la crítica coyuntural del partido en turno, pero en el fondo pues no tienen alternativa suficiente. Pero ¿qué están haciendo, por ejemplo, ahorita al criticar muy duramente del oficialismo a la muerte de estos de la CIA en Chihuahua? Pues es utilizar un concepto de soberanía para callar un asunto mucho más fuerte y poderoso que está ahí en el tema, la clase política que está verdaderamente vinculada y que no le han dado seguimiento, ¿no? Entonces, hay muchos casos que solamente son escándalo, pero que al poco tiempo se dejan en el tapete solamente, ¿sí? Mira, te voy Entonces, a decir que una de las personas con las que nos tenemos las reuniones sobre México, de las que te platiqué, que nos reunimos, está sí. diciendo, te está felicitando porque tienes un muy buen análisis. Muchas Está, gracias, Armando. sí, Joel Ortega Juárez, que es el que se enfrentó a Luis Echeverría, está Sí. escribiéndome que ahorita. Dice, muy buen análisis, Joel Ortega Juárez. Saludos a Joel, muchas gracias, Joel. Ujú. Entonces, te digo, no.
O sea, se está desviando mucho el asunto y se está reivindicando la cuestión de la soberanía yo siento, para poner un tema realmente que sí es importante la soberanía, pero no, en estos momentos es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, no está en tela de juicio la cuestión de la soberanía. Aquí el telón de fondo es cómo la clase política mexicana es capaz de hacer una autocrítica, pero profunda y radical, de todas sus equivocaciones y todos sus hierros. Una narrativa que llegó al poder con una sed de justicia, de igualdad, de equidad, de transparencia, de democracia, y que López Obrador fue desmantelando continuamente a través de las prácticas discrecionales, la construcción de proyectos eh, eh, faraónicos que están dando resultados a todas luces, dos bocas, etcétera, que no está funcionando. El desmantelamiento de organismos independientes también, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, aquí el asunto es de que Morena, como un gran proyecto nacional, está quedando a deber muchísimo. ¿Sí? Porque está precisamente, ellos quisieron pragmáticamente construir un proyecto a partir de allegar gente, incluso de historias sumamente negras. ¿Cuántos priistas con una rancia tradición política están ahí? ¿A cuántos embajadores mandaron eh, de, de- de- de origen panista y priista? Los compensaron por ser fieles o sea, para López Obrador la fidelidad era sumamente crucial y no la eficiencia, no la capacidad del profesionalismo. Para él le importó muy poco para eso. Entonces, Morena, que era un gran proyecto de verdad, o sea, muchos nos fuimos con esa finta de que iba a construir algo totalmente diferente, que iba a apuntalar al país en los senderos de la democracia, ¿no? Una democracia que se construyera a partir de una sociedad económica fuerte, transparente, una sociedad política con división de poderes, un Estado de Derecho, de rendición de cuentas, una sociedad civil activa, independiente, no clientelar, no corporativa. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Se está llevando que los programas sociales no están mal y eso realmente hay que apoyar a la gente, pero todo este tipo de clientelismo que se lleva radicalmente hasta las últimas consecuencias y más allá, ¿no? Porque están siendo más fuertes que los mismos priistas en la cuestión clientelar, pero ahora tremendamente cuestionados por el apoyo que han tenido con grupos, pues que todos sabemos que no tienen orígenes muy claros, ¿no? Entonces, Morena está viniendo abajo, está teniendo, ya vemos, por ejemplo, las contradicciones, ya salió la presidenta de Morena, ¿no? Renunció y está también siendo duramente cuestionado el hijo de López Obrador. Entonces, y ahorita le pegan a uno, por ejemplo, le pegaron a Dan Augusto. ¿Y qué pasó con todo lo que hizo, con el vínculo con la barredora, con todos los millones y millones de enriquecimiento que tuvo? ¿Qué pasó después con el escándalo de Noroña? ¿Y qué pasó ahora? Ya le sacan el escándalo a Marcelo. O sea, ¿de qué se trata? ¿De solamente estar escandalizando para librarnos de cuestiones esenciales? ¿De qué se trata? O sea, una narrativa que se construye a partir de escándalos y no de una autocrítica férrea, continua, constante, desde una reflexión de izquierda verdadera, porque Morena no ha sido de izquierda. Ha sido un partido que se ha disfrazado de izquierda, pero en el fondo ha llevado conductas nada de izquierda. Entonces, eso es lo que deberían de tener en sus congresos, en sus encuentros, en sus reuniones, una reflexión profunda de lo que están haciendo y dejando de hacer como movimiento de transformación. Es una cuarta transformación. Históricamente tiene un asidero empírico, tiene un asidero conceptual. Cuarta transformación, ¿en qué sentido? O sea, más allá de una construcción mercadológica de un logo, cuarta transformación, si entramos a una cuarta transformación, si hay mayor democracia, si hay mayor igualdad, si hay mayor innovación, mayor educación, mayor soberanía, mayor transparencia, o sea, si tenemos todo eso, pues eso es precisamente ahí donde el análisis se rompe y dice uno, ah, caray, pues más allá de la narrativa hay toda una evidencia que nos permite decir, pues no estamos tan así como lo dicen.
Pues los Ese es mi, escándalos van de ambos lados, ¿no? Tanto de los prianistas y los morenistas, como que han comido del mismo plato, ¿no? Y están ahí. exactamente. Y ni Ya. a cuál irle, Armando, ni a cuál irle. O sea, No, porque no, para volteo, mí Morena no es volteo de al PRI, izquierda, que usó la volteo al bandera de PRI. izquierda para llegar al poder, el discurso izquierdista, pero Imagínate, es robado o es prestado el discurso. exactamente, volteas al PRI y ves a un Alito Moreno Sí, y ves todo cómo se hizo del partido. Cómo lo monopolizó a través de tantas triquiñuelas y tantas trampas, echando de al lado a otros tramposos igual que él, pero bueno, o sea, el PRI es un partido que con justicia está ahí, sin muchos asideros de futuro, ¿no? Está ahí, bien. pero está a través de una serie de prácticas que también le funcionaron durante mucho tiempo. Ok, ¿tú El escribes PAN. artículos en algún periódico, en alguna revista? Bueno, ¿O no te especializas en escribir bueno, artículos de fondo? artículos periodísticos propiamente no, Armando. Y si me invitas y tienes ahí algunos colegas que me inviten, con gusto lo hago. Pero mis artículos son de carácter científico, lo que en la academia llamamos artículos científicos, que tienen un cierto formato, ¿verdad? Muy estandarizado y que sirve para difundir o Mándame divulgar. uno, Sí. un cualquiera, me lo mandas y yo acá lo edito y antes de publicarlo, te lo mando para que lo revises. Perfecto. Sí, pues Perfecto, perfecto. es que yo, aparte de la radio, tengo una revista que empecé el 5 de mayo y acá en Estados Unidos es una fecha emblemática para los México-estadounidenses. Sí, porque el 5 de mayo, el general, ¿qué? Ignacio Zaragoza, ¿dónde crees que nació? A ver, dime. En la bahía del Espíritu Santo, Coahuila, Ujú. lo que es Texas ahora. Sí, 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 sí. Es lo que se llama un pueblo que se llama Goliad, Texas. Era la bahía del Espíritu Santo, Coahuila. Cuando hubo ya la guerra y la pérdida del territorio, esa parte se quedó en Texas. Y los primos de, de Zaragoza pelearon contra Santana en el Álamo. Mm, Entonces hay mucha historia. En Texas está sí, lleno de historia que en México creo que la desconocen. Entonces para los México-estadounidenses una figura emblemática del antiimperialismo, cualquiera de su forma, francesa, española o gringa. Cruzas tú Texas en Laredo y hay un parquecito a un lado, Zaragoza. ujú. Vas a Golia, Texas, Zaragoza. Vas a San Antonio, Zaragoza. Tiene más Zaragoza. estatuas de Zaragoza acá que en las mismas de México. Salvo en Sí, Puebla, algo yo me así. imagino que es el único lugar donde la pueden tener, no sé, en otro lugar. Pero es un ejemplo. Entonces, Sí, como te decía, entonces hay buenos artículos donde se hacen buenos análisis. Acá en la revista, esta revista, por eso empezó el 5 de mayo del 93. Entonces ya llevo treinta y tantos años con ella. Perfecto. Pues ahí 93. me mandas en Sí, un te voy correo a mandar los ejemplares en PDF, las pero de ahí, normas y ahí todo. vas a encontrar vas a encontrar a Joel escribiendo y vas a encontrar mucha gente Perfecto. que está ahí, que ha escrito. Y está en una parte chiquitita, como unas cuatro o cinco o seis páginas tengo en inglés y el resto está en español. Está en español. Sí, Perfecto. Con mucho entonces yo gusto. necesito a veces buenos análisis, Sí, principalmente gente de México, porque acá podemos hacer todos los análisis y racismo, limpieza racial, la doctrina Monroe, el destino manifiesto, todas esas políticas de Estados Unidos aplicadas dentro de su territorio. sí, Eso es como lo vemos nosotros. América para los americanos, pero estás limpiando racialmente a una buena parte de la mano de obra que ha levantado esta nación. Pero como la mentalidad sajona o caucásica de Donald Trump lo ve de diferente manera. O sea que estos son unos invasores. Si recuerdas a veces en las historietas del Pato Donald o de esos, veían a los aborígenes de América Latina como gente rara y me van a robar mi dinero, y etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? No, tenemos que quitarle sus cosas. Hay historias así, desde sí, las historietas es como que hay un escritor chileno que escribió cómo leer al Pato Donald, es como si estuvieras viendo a Donald Trump. sí, sí, O al sí, muy tío famoso. MacPato, es un otro Trump.
Sí, 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 sí. Está la influencia de la política estadounidense desde las mentalidades de muchos de nosotros que estábamos de niños leyendo esas historietas, sí, es cierto. indoctrinadas prácticamente. Entonces, ese tipo de análisis se pueden hacer acá, muy buenos, pero también necesitamos saber qué piensa México, qué piensa los países. Por ejemplo, Venezuela, aquí en mi revista no he visto ningún venezolano que hable o haya denunciado la intervención de Estados Unidos para sacar a Maduro. Cero. Ujú, Aquí ni un venezolano, ni uno hasta ahorita. ujú, ¿Ya? O el caso de Cuba, ni uno. Aquí en la radio se me atreví y lo pongo casi como a las 12, 11:30 de la mañana, ya que anuncia todo lo que vas a decir, y hablo sobre Cuba. Y empiezo con dos discursos de Fidel. Y como que la ujú. historia de Fidel se les ha olvidado. Quien intente apoderarse de Cuba, las palabras de Antonio Maceo. Y hay otro discurso de Fidel que dice, esta revolución puede autodestruirse. Y serán los cubanos, no de afuera. Nosotros mismos podemos derrotarla, destruirse. Y mira lo que está pasando. ¿Qué es lo que están haciendo? Pero ya Fidel ¿Qué se es los lo que están dijo. haciendo? Fidel se los dijo. Sí. Y hasta el mismo Silvio Rodríguez ha dicho, lo dijo públicamente en una entrevista que le hicieron. El error que hemos cometido es que no haber puesto a la gente cubana a trabajar, pero que recibiera un beneficio personal. Porque si no tienen beneficio personal, no van a estar aliadas a la revolución. No hay beneficios, no hay incentivos. Lo mismo le pasó a la Unión Soviética. No hay incentivos. Ujú. Sí, Esa idea utópica, ¿no?, del socialismo. claro, claro. Entonces, esos errores los cometió Cuba y ahorita por eso mismo Fidel dijo, esta revolución puede autodestruirse por los mismos cubanos. ¿Ya? Sí, sí, sí. Sí, Finalmente, eso se está viendo claramente. Pero no, sí. pero nadie. Inclusive en los comentarios tengo a Joel que hace un buen comentario sobre Cuba, porque ha Ujú. leído, viajado bastante a Cuba. Últimamente no es cuestión de hace 50 años, hace 10 años o hace 15 o 20 años, no, a menos de un año he estado en Cuba. Y él estuvo caminando en las calles, entrevistando gente, etcétera, etcétera. Y yo dije, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Ujú. Esos Sí, sí. sueños revolucionarios del Che Guevara o del mismo Fidel o del mismo Camilo Cienfuegos, ¿dónde están? Quien intente apoderarse de Cuba recogerá con sangre, o si no es que demanda por quién sabe qué, no me acuerdo cómo decían las palabras de Antonio Maceo, pero ahí las dice Fidel, aquí lo tengo en la radio, y esta revolución puede autodestruirse. Pero hasta ahorita no he escuchado a nadie que sea cubano de allá o cubano de acá que hable o diga algo como para yo publicarlo inmediatamente. Y si lo hay, a lo mejor no es muy poco difundido, ¿entiendes? Entonces hay muchas cosas, está Venezuela, la bronca es Venezuela, México, Cuba. ¿Quién sigue? ¿Nicaragua? Es acabar con los triunfos socialistas o pseudo socialistas de América Latina para que todo quede. Hace poco se reunió Donald Trump con los expresidentes latinoamericanos e invitó a Claudia. Ujú. Invitó a alguno otro, no sé si invitó a Chile, no me acuerdo. O se presentó a alguien de Chile, no me acuerdo. Pero no, ahí se juntaron y es como si hubieran es como si todos se agacharan la cabeza al rey. Acá hicimos un movimiento fuerte, no reyes, no rey, no rey, no rey, porque está tomando actitudes muy imperialistas británicas en Estados Unidos. Entonces, no kings, no reyes, no reyes, no queremos reyes. Ya los reyes ya los tuvimos en 1700. ¿Por qué ahora aquí en el siglo XXI? Es un movimiento aquí fuertísimo, Cuba, que me imagino que pasó desapercibido en América Latina. Pero realmente aquí los presidentes de América Latina que llegaron como si fueran así uh, uh, peones. Lo que usted diga, lo que usted diga, lo que usted diga. Ujú. ¿Me Sí, entiendes? O es la cosa cierto. con El Salvador, con este centro de qué, de detención de los inmigrantes. Pues, ¿cuánto dinero recibe el señor para que tengan ahí arrestados a todos los pandilleros? Y mandan gente que ni es salvadoreña y lo siguen mandando para ese lugar.
Ya hasta quieren deportar hasta Uganda y hasta África, muchos indocumentados latinoamericanos. ¿Qué van a hacer a Sí, Uganda? ¿No? sí, sí, es verdad. Es una limpieza racial tremenda, ¿no? Es algo... la ventaja que tenemos ahorita es como que hay un descanso, se puede decir, de lo que hubo entre el 2025 y el 2026 hasta hace un mes y medio, cuando después de que decidieron sacar a la secretaria del Departamento de Seguridad Interna, lo tuvieron que quitar porque ya estaban saliéndose del INE, estos agentes federales ya estaban haciendo. Ahora, para ponerte así, la persona que mataron a este Alex Prierty, no creo que sea ese apellido, no me acuerdo, el que le dieron una paliza y lo golpearon y lo mataron ahí, los mismos agentes de inmigración. Hay escenas que donde se ve la pistola cuando le descargan. Este tipo está agachado y así le pusieron la espalda, ¡pa! ¡Pa! Son latinos, de origen latino, de origen mexicano, los dos agentes. Mm, sí, ¿Sí? Entonces ahí está, ahora tú me preguntabas, ¿quién está a favor, quién está en contra? Pues hay mismos agentes de inmigración, son de origen latino. Sus padres quizá hayan sido, hayan sido mexicanos o hasta indocumentados. Hay muchas ujú, historias así muy, muy, muy fuertes. Y ahí sí la respuesta es, depende quién te dé de comer, vas a estar del lado de la persona que te dé de comer. Si el gobierno federal te da de comer y es agente de inmigración, ¿tú crees que va a estar al lado de la población migratoria? no, Aunque sus padres hayan sido documentados o indocumentados. sí, sí, sí. Es Sí, una no, cuestión de, está difícil, está sí, difícil, sí. está Ahí difícil. mucho tiene que decirnos la psicología evolutiva y la Sí, sí, antropología todo eso. cultural Hay y una muchas obra de cosas, ¿no? teatro, que yo digo, son gente de teatro. Hay una obra de teatro que se llama La Víctima, que ocurrió hace muchos años, en los años 60. Y es donde es la historia de una mamá que cruza indocumentadamente con su hijo a Estados Unidos. ¿Sí? Detienen a la mamá y la separan del hijo. Y no vuelve a ver al hijo jamás. ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe? Pasa el tiempo, pasan los años, la detiene inmigración a ella por indocumentada. Y el oficial de inmigración la interroga, bla, 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 y resulta que el agente de inmigración que interrogó a la señora es el hijo. Sí. ¿No? ¿Cuántas historias hay así? No, Muchas, muchas. muchas y muchas. Sí, 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 sí. ¿Ya? Sí, pues Entonces, eso es precisamente la realidad de la migración, México, Estados Unidos, Armando. O sea, es entretejer millones, miles de historias de vida, ¿no? Cómo se ha construido precisamente las identidades individuales, colectivas, las identidades binacionales, el transnacionalismo que ha jugado un papel muy importante en todo esto, ¿no? O sea, el transnacionalismo con una visión de los lazos que tienen los migrantes con las comunidades de origen, ¿no? Y su continuo acercamiento, ¿no? A través de visitas, llamadas, etcétera, ¿no? Información. Entonces, cómo la visión de la primera, de la segunda y la tercera generación de migrantes, ¿no? Porque no es lo mismo el migrante que llega y que nace en Estados Unidos, en México, a su hijo que nace en Estados Unidos o al nieto que nace en Estados Unidos, la relación que tiene ya con la comunidad de origen, con su país, con las raíces, con la cultura, con la alimentación, con su historia misma, su identidad, cómo se autoperciben, o sea, esas identidades que son flexibles y en continua transformación. Entonces la migración da para muchísimo, ¿no? Es la relación entre el ir y venir, la relación de los migrantes con su comunidad de origen y la reconstrucción, acá las visiones culturales de esas comunidades que tienen altos índices de migración, ¿no? La relación con el desarrollo, las remesas, la alimentación, la educación, incluso hasta las estructuras políticas, ¿no? Porque los migrantes también después se vuelven unos resortes importantes de la transformación política, ¿no? A través de la participación o a través del vínculo, del poder que van obteniendo, porque muchos de los migrantes se van volviendo los nuevos ricos de los pueblos y eso les da la posibilidad de ser también los nuevos políticos del pueblo y los que tengan también después los mecanismos de control también en los pueblos.
¿verdad? Y esos que vienen con sus Transam, que vienen con sus BMW, que traen sus carros del año y que Esos son los construyen, pobres, esos son los ¿sí? pobres. Que construyen sus casas con estilo californiano, etcétera. O sea, se van moldeando las estructuras y todos los andamiajes culturales de las poblaciones, ¿no? Entonces, la migración tiene muchísimo que decir. Por eso, Armando, eh, antes de que se me vaya acabando el tiempo, Ujú, por eso te puedo decir que la migración es uno de los fenómenos más complejos y globales de nuestros tiempos. Y entender la migración es complicadísima porque tiene causas diversas. O sea, no solamente la migración se da por causa económica, se da por muchas otras causas, incluso hasta de corte simbólico, de corte psicológico, de corte de estatus, de permanencia, de cuestión familiar, de cuestión política, cuestión de inseguridad, de clima. O sea, la causalidad de la migración es mucho, muy grande. Y no es lo mismo migrar de México a Estados Unidos, que hay redes sociales ya muy fuertes, que hay comunidades muy fuertes, que hay una estación de radio como la de ustedes ahí ujú, transmitiendo, que hay gente que habla español, que está vibrante, la comunidad latina, que tienen poderío, que ya tienen muchos empresarios latinos ahí, que tienen ya presencia, que han sentado toda una serie de bases, que muchas escuelas son bilingües, que enseñan el español, etcétera, ¿no? Y las consecuencias de la migración también son diversísimas, ¿no? Desde los aspectos psicológicos, cómo entras en un terreno de diferente culturalmente y te adaptas, te asimilas o entras en un proceso de multiculturalismo, ¿no? O te invita a innovar, a despertar, a crecer, o te lleva a las mazmorras de la depresión, ¿no? Porque también ujú, puede pasar eso, que no te adapta ujú, rápidamente. Entonces las causas y consecuencias de la migración no solamente son para los lugares de destino, o sea, en este caso Estados Unidos, sino también por las poblaciones de origen, los países de origen, todo lo que es capaz la migración de transformar en los lugares de origen. Entonces, por eso es sumamente complejo. Entonces, entran ahí a entender la migración todas las ciencias sociales, la economía, estudiando el desarrollo, la remesa, la antropología, todas las cuestiones culturales, la sociología, que la familia, que las relaciones sociales, la historia, que la evolución de la migración en el tiempo, en el espacio de los países, de las regiones, etcétera, la psicología, con los impactos psicológicos, con los malestares, traumas, problemas mentales o ansiedad, etcétera, ¿no? Y así demográficos, los bonos demográficos, los que se quedan, los que se salen, los saldos positivos, los saldos negativos. Y te puedo hablar de todo, de cada una de las ciencias que están involucradas en el estudio de la migración. Por eso es complicadísimo entenderlo. Y lo que te puedo decir es que la migración México-Estados Unidos es una de las más interesantes del mundo, Armando. De ujú, las más interesantes. Y por eso en México hay una cantidad de especialistas metidos en el tema de la migración como no te das una idea. ujú. En todas las universidades, me atrevo a decir que en todas las universidades del país hay algún especialista en el tema migratorio. Y por eso, y aprovecho la ocasión para hacer una invitación, porque Sí, nosotros en la Universidad de Guanajuato tenemos cada año un coloquio internacional de migración. ujú, Y en este año, en noviembre, vamos a celebrar el sexto coloquio internacional de migración, en el cual vamos a tener ponentes. Yo creo que muchos latinos lo conocen: a Jorge Durán, a Rodolfo García Zamora, entre otros grandes exponentes de la migración y estudiosos de la migración que tienen una proyección y un reconocimiento a nivel mundial. Entonces, vamos a tener ese coloquio en noviembre, por si después, posteriormente, me das la apertura nuevamente, la oportunidad de otra entrevista para dar más detalles y sí, puntualmente hacer. inclusive se pueden invitar a la entrevista aquí mismo a algunos de los exponentes, de los ponentes del coloquio ahí, para que estén aquí los entrevisto y aquí yo, junto contigo, Perfecto. Sí, o los ¿eh? organizadores, los que somos O los organizadores del, organizadores, ¿eh? del coloquio. Entonces, pues, Ujú. s- no Muy sé bien, si, sí, muy bien. Ya para concluir, si tuvieras una bolita de cristal, sí, lo que falta del sexenio, ¿cuánto le faltan? ¿4 años todavía y a le Claudia? faltan 4 años. Si tuvieras una bolita de cristal, ¿cómo ves esos 4 años? Pues para empezar, si primero tuviera la cara de brujo y después la carita de la
bolita de cristal, ¿cómo veo los próximos 4 años en México? Yo creo que van a ser de ajustes muy fuertes. Yo creo que la gran batalla que tiene Morena en el próximo año es mantenerse. Mantenerse porque vienen las intermedias. Muchas gobernaturas, diputaciones, presidencias municipales. Yo creo que la gran batalla de Morena va a ser precisamente armar precisamente desde lo interior un equipo de trabajo que sea suficientemente sólido, capaz y sobre todo de sacudirse con todas estas prácticas que le están poco a poco minando su credibilidad. Morena no ha dejado de presentar muchos escándalos, si no es Andy López Beltrán, si no es César, Augusto López, si no es Noroña, si no es este, si no es aquel. Ha sido escándalo tras escándalo, los vínculos que tienen o todo ese lastre que tiene de los gobernadores con historias muy negras, etcétera. La corrupción que no ha desaparecido, la cuestión de la inseguridad, de las desapariciones. Aquí lo que le ha favorecido mucho a Morena, Armando, curiosamente, es que la oposición ha estado muy, pero muy, muy corta. Como que no ha tenido asideros, como que no ha tenido imaginación, no se han reconstruido, no han sido capaces de dar el salto hacia el aprovechamiento de esta coyuntura de crisis de Morena. Yo creo que la crisis también es una crisis de izquierda a nivel global, es una crisis también narrativa, es una crisis donde ya no está tanto surtiendo efecto ese tradicional discurso López Obradorista que de la corrupción de abajo hacia arriba y todos hacia adelante y para el bien de todo primero los pobres, etcétera, etcétera, eso es en el discurso, cuando en la práctica vemos una clase política que se enriquece escandalosamente, muchos de ellos sin tener contrapesos ni darles seguimientos judiciales, ni siquiera de un apercibimiento, una separación o un juicio, y eso es sumamente escandaloso para una democracia que quiere transitar por las avenidas mucho más modernas y más sólidas. Entonces, una democracia una transición democracia o una democracia incipiente como la nuestra, que está teniendo esos visos de no transparencia, de no rendición de cuentas, de no sacudimiento profundo de las prácticas cotidianas de su clase política, de una autocrítica que no llega, de una pulición de los cuadros que no llega, de una renovación del discurso que no llega, etcétera. Entonces, yo lo veo muy complicado. Los próximos 4 años, la primera gran batalla va a ser eso, que se mantengan en el poder como lo han venido haciendo, pero además que se mantengan en el poder, pero ya fuera de esas cuestionables actividades que tuvieron anteriormente. ¿Quiénes los financiaron? ¿Cómo los financiaron? Y que haya rendición y transparencia en cómo se financian las campañas. Eso es un gran reto. Otro de los grandes retos, cómo ser capaces de la propia izquierda genéticamente en México ha estado sacudida por las tribus y sus contradicciones. Siempre es el culto a la personalidad, siempre es las fuertes pugnas entre las tribus y los clanes políticos que llevaron al PRD a su aniquilación y que están padeciendo ahorita Morena, pero con un agravante también. El PRD sí lo conformaron cuadros priistas, pero no eran tan lagartones como los que tenemos ahora. Morena, de verdad, por ese afán pragmático de llegar al poder, dejó entrar a cada demonio a su estructura. Y eso es una de las causas también por las que lo está llevando a que tengan prácticas realmente indefendibles, nebulosas, y que no logren ellos tener esa autoridad moral ante la sociedad, ¿no? Podrán tener mucha aceptación en mucha población que está siendo, que recibe programas sociales. Ellos sí están muy contentos y a lo mejor en esa base, eso es lo que se apoya Morena para tenerse autosatisfecha, ¿no? Es una arrogancia y una soberbia de pretender que el clientelismo es un elemento fundamental de la democracia, cuando nosotros sabemos que la democracia se simbra, se cimenta en otros basamentos. El clientelismo es sumamente cuestionado y desde el Priato
fue sumamente cuestionado por los que siempre estuvimos criticando al PRI en su momento y después al PAN. Entonces no podemos quitar el dedo del renglón. Si queremos, porque yo como un fuerte defensor de la democracia, del modelo democrático, estoy siempre criticando desde venga de donde venga, ya sea Morena, PRI, PAN, lo que sea, yo siempre critico férreamente todas aquellas prácticas que van en detrimento de la democracia y el clientelismo es sumamente clientelar y antidemocrático. Y yo no lo veo porque los priistas que están agazapados, toda esa gente, incluso hasta mismos de izquierda, ¿no? Que se decían de izquierda como Noroña, que es un tipo arrogante, autoritario, soberbio, prepotente, también están poniendo en práctica todo eso. Entonces, Ujú. la bolita de cristal me dice muchas cosas, Armando. Yo creo que ahorita en este momento se sienten Morena todavía muy engallados, muy empoderados, pero en política como en los partidos de fútbol todo puede pasar en los últimos minutos. O sea, el azar, los momentos azorosos de la vida, nunca podemos descartarlos y en política nada está escrito. De un momento para otro puede venir un escándalo, que te abran un expediente, aquel que aparentemente llevaba la delantera, pum, lo pueden derrotar o puede haber coyunturas en ese momento internacionales o nacionales que puedan dar al traste con todo eso. Entonces, mi pronóstico es reservado, Armando, no lo sé. La gran batalla va a ser dentro de un año. Ahí se van a definir muchísimas cosas y también que tan capaces sea la oposición de ser autocríticos porque no tienen un ápice de autocrítica. Los mismos cuadros del PAN los veo, los mismos cuadros del PRI los veo y Morena enquistado en su soberbia y arrogancia política, también no lo veo con capacidad de transformación. Entonces, qué triste la situación. La clase Sí, muy política triste. mexicana es tristísima de verdad. Muy bien. Pues ahí lo dejamos, ahí terminamos nuestra entrevista del día de hoy. Está usted viendo esta entrevista por las redes sociales y también lo podrá escuchar lunes, martes y miércoles a las 20 horas, hora del este de Estados Unidos, en el programa Nuestra Entrevista por Radio Nuestra América, www.nuestraamericaonlineradio.com. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor. Un Armando, placer un haberte gusto. tenido por acá Un y te gusto, el gusto invitamos es en mío, otras y hermano. estamos pendientes para No, otra pues aquí entrevista. estoy. Estoy para la orden y cuando gustes, Armando, aquí estamos al pie del cañón. Al pie del cañón. Muchas gracias, hasta luego. Saludos a todos los latinos. Un abrazo. Igualmente, gracias.